Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Lo siento, señor. Su nombre no está en la lista de invitados. La joven coordinadora de bodas miró su tableta electrónica, frunció el ceño y la revisó de nuevo, y luego una tercera vez. Debo tener la lista equivocada, dije, forzando una sonrisa. Ella negó con la cabeza cortésmente. No, señor. He revisado cada asignación de mesas. No veo su nombre en ninguna parte. A mi alrededor, los invitados reían mientras caminaban por las puertas del salón de baile. Los meseros llevaban bandejas de champán. En algún lugar del interior, un cuarteto de cuerdas había empezado a tocar Can't Help Falling in Love. Entonces vi a mi hijo Daniel de pie debajo de un candelabro de cristal, sonriendo para las fotografías con su novia. Nunca miró hacia la entrada. Nunca supo que yo estaba de pie a menos de 15 metros de distancia. O tal vez sí lo sabía. Apreté mi agarre en el joyero de madera de nogal envuelto que había pasado semanas eligiendo para él y Emilia. La coordinadora bajó la voz. ¿Le gustaría que llame a alguien? Miré a través de las puertas de cristal por última vez. Los padres de Emilia estaban siendo escoltados a la mesa principal. Su tío estaba saludando a los invitados. Sus primos estaban por todas partes. Pero, de alguna manera, el padre del novio no estaba invitado. No, respondí en voz baja. Creo que he visto suficiente. Mi nombre es Ricardo Herrera. Tengo 68 años, estoy jubilado, soy viudo, y hasta esa noche, creía que no había nada que no haría por mi único hijo. Mirando hacia atrás ahora, ese viaje en auto de regreso a casa probablemente cambió nuestras vidas. La boda se celebró a las afueras de Monterrey. Yo vivía justo a las afueras de Torreón, 4 horas de ida y 4 de vuelta. Había salido antes del amanecer porque no confiaba en el tráfico alrededor de la ciudad. A mi edad, conducir después del anochecer no era mi actividad favorita, pero por Daniel, habría conducido a través de todo el país. El traje azul marino que llevaba puesto era el mismo que había usado en el funeral de mi esposa Leticia 3 años antes. Ella lo había comprado para nuestro 40º aniversario. Esa temporal, había dicho mientras me arreglaba la corbata. Usarás esto para cada ocasión familiar importante. Ella no se equivocaba. Simplemente nunca imaginé que una de esas ocasiones terminaría conmigo sentado solo en mi camioneta afuera de un salón de bodas. El regalo a mi lado no era extravagante. Daniel siempre había admirado los muebles hechos a mano, así que le había encargado a un carpintero local que construyera una caja de recuerdos de nogal a medida. Adentro, había colocado las viejas tarjetas de recetas escritas a mano por Leticia. A Emilia le encantaba hornear. Leticia siempre había esperado que le pasara esas recetas a nuestros futuros nietos. Ahora, la caja permanecía sin abrir en mi asiento del copiloto. Encendí el motor. Se aclara la garganta ni lágrimas, ni enojo, solo silencio. Daniel no siempre fue así. Mientras crecía, era el tipo de niño que se despedía con la mano 2 veces antes de subirse al autobús escolar. Cuando Leticia se enfermó, pasó cada fin de semana ayudando en la casa. Cortaba el césped sin que se lo pidieran. Llevaba a su madre a las citas de quimioterapia cuando yo no podía faltar al trabajo. En aquel entonces, pensé que habíamos hecho algo bien. Después de la universidad, Daniel comenzó una pequeña empresa de construcción residencial. El negocio iba bien al principio. Luego vinieron los crecientes costos de los materiales, un par de malas inversiones, un proyecto comercial que se desmoronó a la mitad. Para cuando él y Emilia compraron su primera casa a las afueras de San Pedro Garza García, en Nuevo León, las cosas ya se estaban poniendo difíciles. Nunca quise que supieran lo preocupado que estaba, así que intervine en silencio. La mitad del pago inicial provino de mis ahorros para la jubilación. Daniel insistió en que me devolvería el dinero. Sonreí y le dije que se concentrara en construir una vida. Un año después, el flujo de efectivo empeoró. Llamó una noche, sonando avergonzado. Papá, odio preguntar. No tienes que hacerlo. Podría atrasarme con la hipoteca. ¿Cuánto es? Dudó.
Se me ocurrirá algo. Ya lo hiciste. Ese fue el principio. Lo que comenzó como un pago de hipoteca se convirtió en otro, y luego en otro. Eventualmente, configuré pagos automáticos directamente a través de mi banco. Daniel nunca volvió a pedirlo. Yo tampoco. 3 años, 36 pagos de hipoteca. No porque fuera rico. Lejos de serlo. Tenía una jubilación cómoda, seguridad social, una pensión modesta, algunos ahorros que Leticia y yo habíamos acumulado durante 40 años. Cada pago significaba posponer otra reparación en la casa, saltarme otras vacaciones, conducir mi vieja camioneta otro año. Nunca me arrepentí. Ayudar a tu hijo no debe sentirse como una carga. Se aclara la garganta, al menos eso es lo que yo creía. Cuando Daniel anunció que finalmente se casaría con Emilia, no podría haber estado más feliz. Leticia no había vivido lo suficiente para verlo. Eso dolía. Pero la vida no espera a que termine el duelo. La invitación llegó 6 semanas antes de la ceremonia. Algo se sentía extraño. Ninguna nota escrita a mano, ningún con amor, Daniel, solo una invitación impresa. Aún más extraño, no había información sobre los asientos, ni detalles de la cena de ensayo, ni tarjeta de confirmación de asistencia. Llamé a Daniel. ¿Se omitió algo? Se rió. Papá, no te preocupes por eso. ¿A qué hora debo estar ahí? Solo ven. Ya está todo arreglado. Lo suficientemente simple. O eso pensaba yo. En la mañana de la boda, me detuve en una florería y compré rosas blancas frescas, las favoritas de Leticia. Planeaba dejarlas en la pequeña mesa conmemorativa que las parejas a veces instalan para los seres queridos que no pudieron asistir. Nunca descubrí si siquiera había una porque nunca pasé de la puerta principal. El viaje a casa se sintió más largo que 4 horas. A mitad del camino, me detuve en un área de descanso tranquila. Abrí la caja de recuerdos de nogal, pasé mis dedos por las tarjetas de recetas de Leticia. Su letra se veía exactamente como la recordaba. Limpia, paciente, gentil. Ella solía decirle a Daniel algo cada vez que cometía un error. El carácter no se mide por cómo tratas a las personas cuando todos te están mirando. Se mide por cómo tratas a las personas que te amarán de todos modos. Me preguntaba si lo había olvidado, se aclara la garganta, o si simplemente yo había fracasado en enseñárselo lo suficientemente bien. Llegué a casa cerca de la medianoche. La casa se sentía exactamente como siempre, tranquila, predecible, segura. Colgué mi traje de nuevo en el closet, coloqué el regalo sin abrir sobre la vieja mesa de costura de Leticia. Luego me senté frente a mi computadora. Inicié sesión en mi banca en línea. Ahí estaba. Transferencia automática de hipoteca programada. El primer día hábil de cada mes. Me quedé mirándolo durante casi un minuto completo. Sin enojo, sin discursos, sin una despedida dramática. Simplemente hice clic en cancelar pagos automáticos. Apareció la pantalla de confirmación. ¿Estás seguro? Por primera vez en 3 años, mi respuesta no fue difícil. Hice clic en sí. Luego apagué la computadora, apagué las luces y me fui a la cama sabiendo que en algún lugar de Nuevo León, mi hijo no tenía idea de que su vida estaba a punto de volverse muy diferente. La primera mañana después de la boda, me desperté esperando sentirme enojado. En cambio, me sentía más ligero. No feliz, no reivindicado, simplemente más ligero. Durante 3 años, había cargado con una responsabilidad que ya no era mía. Cada mes, antes de pagar mis propias cuentas, me había asegurado de que el pago de la hipoteca de Daniel y Emilia llegara al banco a tiempo. Nunca lo vi como caridad. Era simplemente lo que hacían los padres. Al menos, eso es lo que siempre había creído. Me serví una taza de café negro y me senté en mi porche trasero, con vista al pequeño trozo de bosque detrás de mi casa. Un par de cardenales se posaron en el viejo comedero para pájaros de Leticia. A ella le encantaban esos pájaros. Solía decir que le recordaban que alguien siempre nos estaba cuidando. Ojalá estuviera mirando ahora. Ella habría sabido exactamente qué decir. La vida se asentó en un ritmo familiar. Los lunes por la mañana,
Era voluntario en el almacén local de una organización benéfica. Las tardes de los martes, me reunía con 3 amigos jubilados a tomar café en el mismo restaurante que habíamos estado visitando durante casi 15 años. Los miércoles, cortaba el césped. Nada dramático, nada extraordinario, solo una jubilación ordinaria. Solo una cosa había cambiado. Mi cuenta de cheques ya no perdía casi 35.000 pesos al principio de cada mes. No me di cuenta del respiro que eso me daba hasta que vi los números. Por primera vez en años, programé reparaciones en mi camioneta en lugar de esperar que sobreviviera a otro invierno. Finalmente reemplacé el calentador de agua con fugas que Leticia quería que cambiara antes de fallecer. Incluso me compré un buen sillón reclinable después de estar sentado en la misma silla desgastada durante casi 20 años. Cada compra venía acompañada del mismo pensamiento de culpa. Debería haber hecho esto antes. Luego, otra voz respondía, ¿no? Simplemente dejaste de pagar las cuentas de otra persona. Daniel nunca llamó, no después de la boda. Ni para preguntar si había llegado a casa a salvo. Ni para explicar por qué no me permitieron entrar. Ni siquiera para agradecerme por el regalo que nunca recibió. Al principio, me decía a mí mismo que tenía que haber una explicación. Tal vez la organizadora de bodas cometió un error. Tal vez Daniel pensó que me habían sentado en otro lugar. Tal vez. Pero cada día que pasaba hacía que esas excusas fueran más difíciles de creer. Una persona a la que realmente le importas habría llamado. Un día, 2 días, una semana, lo que fuera. El silencio tiene una forma de revelar verdades que las palabras intentan ocultar. Unas semanas después, pasé por el banco para revisar algunas inversiones de jubilación. Mi banquera de toda la vida, Mariana, sonrió cuando me senté. Parece que sus gastos mensuales bajaron bastante. De verdad. Ella echó un vistazo a la pantalla. Finalmente canceló esa transferencia recurrente. Asentí. Ya era hora. Ella no hizo preguntas. Las personas profesionales rara vez lo hacen. En cambio, sonrió y dijo algo que se quedó conmigo. A veces, ayudar a alguien por demasiado tiempo evita que aprenda a sostenerse por sí mismo. Pensé en eso durante todo el camino a casa. Tal vez había confundido el amor con la protección. Tal vez había estado rescatando a Daniel de lecciones que necesitaba aprender por sí mismo. Leticia me lo había advertido una vez hace años. Daniel había olvidado pagar un pequeño préstamo que le había hecho. Me reí del asunto. Leticia no lo hizo. Ricardo, me había dicho con dulzura, ayúdalo cuando se caiga. Lo estoy haciendo. Pero no lo cargues después de que pueda caminar. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado estricta. Ahora, ya no estaba tan seguro. 3 semanas después de la boda, abrí un cajón de la cocina buscando baterías. En cambio, encontré una vieja tarjeta del Día del Padre. Daniel no podía tener más de 12 años. En la parte delantera decía, para el mejor papá del mundo. Adentro, había escrito con caligrafía torcida, cuando sea grande, quiero ser igualito a ti. Me quedé sentado allí por mucho tiempo sosteniendo esa tarjeta. Las personas no se vuelven extrañas de la noche a la mañana. Sucede un compromiso a la vez. Una excusa, una mentira, una decisión para impresionar a las personas equivocadas. No estaba en duelo por el hombre en el que Daniel se había convertido. Estaba en duelo por el niño pequeño que alguna vez conocí. Se aclara la garganta exactamente un mes después de la boda, mi teléfono vibró mientras estaba comprando la despensa. Miré hacia abajo. ¿Daniel? No era una llamada telefónica, era un mensaje de texto. Sonreí por solo un segundo. Pensé que tal vez finalmente se había dado cuenta de lo que había hecho. Tal vez esta era la disculpa. Abrí el mensaje. Papá, la hipoteca está vencida. Eso fue todo. Ningún ¿cómo estás? Ningún siento mucho lo de la boda. Ningún podemos hablar. Solo 5 palabras. La hipoteca está vencida. Me quedé mirando la pantalla mientras los compradores empujaban sus carritos pasando a mi lado. Una mujer chocó accidentalmente contra mi hombro. Lo siento. ¿Está bien?
Se disculpó más rápido que mi propio hijo. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, terminé mis compras, compré pollo, verduras, café y una rebanada de tarta de manzana. Conduje a casa, guardé cada bolsa de las compras, alimenté a los pájaros, hice la cena. Solo después de lavar los platos volví a tomar mi teléfono. Leí el mensaje una vez más. Todavía sonaba menos como un hijo hablando con su padre y más como un empleado recordándole a contabilidad que pagara una factura. Escribí 5 palabras, entonces supongo que deberías pagarla. Las leí 2 veces. Sin insultos, sin sermones, sin agresividad pasiva, solo la verdad. Luego presioné enviar. La respuesta llegó casi de inmediato. Mi teléfono sonó. Era Daniel. Lo dejé sonar. Buzón de voz. Otra llamada. Luego otra. 5 llamadas perdidas en 15 minutos. Una sexta. Una séptima. Finalmente, apareció una notificación de buzón de voz. No lo escuché. Aún no. Si hubiera querido hablar conmigo, había tenido un mes entero. A la mañana siguiente, había 3 mensajes de texto más. Papá, contesta el teléfono. 5 minutos después. Esto no es gracioso. 10 minutos después de eso. El pago no pasó. Llámame lo antes posible. Todavía ninguna disculpa. Todavía nada sobre la boda. La hipoteca seguía siendo más importante que su padre. Puse el teléfono boca abajo y salí a podar los arbustos. Cerca de 1 hora después, mi vecino Francisco se acercó con 2 cañas de pescar. ¿Todavía vas a venir el sábado? No me lo perdería. Me miró con atención. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Estás seguro? Sonreí. Francisco, ¿alguna vez has pasado años resolviendo los problemas de otra persona? Se rió. Tengo 3 hijas adultas. Entonces, ya sabes. Asintió. La lección más difícil no es aprender a ayudar. Es aprender cuándo detenerse. Esa noche, la curiosidad finalmente me venció. Escuché el primer mensaje de voz de Daniel. Papá, no sé qué está pasando, pero el banco dice que el pago no se hizo. Tiene que haber algún error. Llámame. Un error. Él honestamente creía que era un error bancario. Ni una sola vez se preguntó si el hombre que pagaba su hipoteca podría haber tenido una razón para detenerse. Ni una sola vez preguntó si yo estaba herido. Solo si el pago había fallado. Borré el mensaje de voz. Luego miré por la ventana de la sala. El sol comenzaba a ponerse. Por primera vez desde que murió Leticia, me di cuenta de algo doloroso. No solo había estado pagando la hipoteca de mi hijo. Había estado financiando silenciosamente la ilusión de que las acciones no tenían consecuencias. Y tarde o temprano, todas las ilusiones tienen que pagarse. Los golpes en la puerta comenzaron justo después de las 8 de un sábado por la mañana. 3 golpes fuertes, una pausa, luego 3 más. Yo ya sabía quién era. Francisco, mi vecino, no llegaría hasta dentro de 1 hora. Él siempre enviaba mensajes de texto antes de pasar por aquí. Daniel no lo hacía. Se aclara la garganta, abrí la puerta principal. Se veía exhausto. Su traje estaba arrugado. No se había afeitado la barba en días, y había ojeras debajo de sus ojos que me recordaban las largas noches que había pasado al lado de la cama de hospital de Leticia. Papá, buenos días. Se quedó allí de pie torpemente, como si estuviera esperando a que yo lo invitara a pasar. Me hice a un lado. Entró a la casa en la que había crecido. Nada había cambiado realmente. La colcha de Leticia todavía descansaba sobre el respaldo del sofá. Las fotografías familiares todavía adornaban el pasillo. El reloj de pie todavía daba las campanadas cada 15 minutos. Daniel miró a su alrededor como si no hubiera notado esas cosas en años. Has mantenido todo igual. Me gusta recordar. Ninguno de los dos se sentó de inmediato. Finalmente, se aclaró la garganta. El banco dice que estamos atrasados 30 días. Lo sé.
Cancelaste los pagos. Así es. ¿Por qué? Lo miré durante un largo momento. ¿De verdad no lo sabes? Bajó la mirada hacia el piso de madera. Pensé que tal vez había pasado algo con tus finanzas. Casi me echo a reír. No porque fuera gracioso, sino porque, después de todo lo que había pasado, su primera suposición seguía siendo sobre el dinero. Mis finanzas están bien. Entonces, ¿por qué? Saqué una silla del comedor. Siéntate. Durante casi un minuto, ninguno de los dos habló. El silencio se sentía más pesado que cualquier discusión. Finalmente, le hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué no estuve en tu boda? Daniel se frotó la frente. Papá, no se suponía que pasara así. Entonces dime cómo se suponía que debía pasar. La organizadora se equivocó. Asentí lentamente. Ya veo. Fue caótico. Cientos de invitados, los errores ocurren. Estoy de acuerdo. Se vio aliviado. Luego le pregunté en voz baja, entonces, ¿por qué no me llamaste después? Su alivio desapareció. Yo. Tuviste 4 semanas. He estado ocupado. Demasiado ocupado para preguntar si tu padre llegó a casa después de conducir 4 horas. Abrió la boca y la volvió a cerrar. No había una buena respuesta porque simplemente no la había. Finalmente dijo las palabras que yo había estado esperando. Lo siento. Sonó ensayado, automático, como disculparse después de chocar con alguien en el supermercado. No después de dejar a tu propio padre de pie afuera de tu boda. Se aclara la garganta, lo miré con calma. ¿Lo sientes porque me lastimaste? Él dudó. ¿O porque el pago de tu hipoteca desapareció? No respondió. Esa respuesta me lo dijo todo. El timbre sonó. Daniel frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Eso creo. Abrí la puerta. Afuera estaba Emilia. Se veía avergonzada. No sabía que Daniel ya estaba aquí. Yo tampoco. Entró sosteniendo una pequeña caja de panadería. Traje roles de canela. Leticia solía hornear roles de canela cada Navidad. Emilia lo recordaba. Aprecié el gesto. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. Nadie tocó los panes. Emilia habló primero. Ricardo, te debo una disculpa. Noté que me llamó Ricardo. No, papá. No, señor Herrera, solo Ricardo. Ayer me enteré de algo. Miró hacia Daniel. Nunca me lo dijiste. Daniel tenía la mirada fija en la mesa. Emilia continuó. Pensé que tú hacías los pagos de la hipoteca. Silencio. Ella volvió a mirarme. Honestamente creí que Daniel tenía todo bajo control. Junté mis manos. No pensé que importara quién pagara. ¿Importa ahora? Ella se volvió hacia su esposo. Me dijiste que tu negocio cubría la casa. Estaba tratando de protegerte. ¿De qué? De preocuparte. Emilia negó con la cabeza. No, te estabas protegiendo a ti mismo. La conversación se desmoronó rápidamente después de eso. Daniel admitió que nunca le había hablado a Emilia sobre las transferencias automáticas. Había dejado que todos creyeran que la casa estaba asegurada gracias a su exitoso negocio. Incluso los padres de Emilia pensaban que se había vuelto financieramente independiente. En realidad, cada primer día del mes, mi cuenta bancaria cargaba en silencio con el peso. Emilia se veía atónita. Durante 3 años. Asentí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no estaba comprando gratitud. Sonreí con tristeza. Estaba tratando de comprarle tiempo a mi hijo. Ella se secó las lágrimas de los ojos. No tenía idea. Lo sé. Y le creí. Luego hice la pregunta que ninguno de los dos quería escuchar. ¿Quién decidió que yo no debía asistir a la boda? Daniel respondió demasiado rápido. Nadie decidió eso. Me puse de pie, caminé hacia el pasillo, abrí un pequeño cajón junto a mi escritorio. Adentro había un sobre doblado.
Regresé y lo coloqué sobre la mesa. Ábrelo. Daniel se veía confundido. Adentro había varios correos electrónicos impresos. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? La coordinadora de bodas los envió. Emilia parecía sorprendida. ¿Por qué se comunicaría contigo? Porque 2 días después de la boda, envió una disculpa por correo. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Francisco. La coordinadora se sentía terrible. Me había reconocido desde la entrada. Aparentemente, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Había escrito: señor Herrera, siento que merece saber que esto no fue un accidente. Adjuntas había copias de las revisiones finales del plano de distribución de los asientos. El rostro de Daniel palideció. Emilia alcanzó los papeles. Cerca de la parte inferior, una línea había sido tachada. Ricardo Herrera, mesa 2. Al lado, alguien había escrito a mano: eliminar. Otra línea apareció debajo. Asiento asignado a Héctor Velasco. Emilia frunció el ceño. ¿Quién es Héctor? Respondí en voz baja. Tu padre. Ella miró a Daniel. ¿Daniel? Reemplazaste a tu papá con el mío. No, literalmente eliminaste su nombre. No fue así. Ella hojeó otra página. Ahí estaba. Un correo electrónico de Daniel a la organizadora. Por favor, realice el ajuste discutido anteriormente. Ninguna explicación, ningún malentendido, ningún error de la organizadora. Emilia se veía como si alguien le hubiera sacado el aire de los pulmones. ¿Mentiste? Daniel hundió su rostro entre sus manos. No sabía cómo explicarlo. Inténtalo. No pudo. Finalmente, susurró: mi suegro estaba ayudando a pagar la recepción. Emilia se le quedó mirando. Entonces, él quería más miembros de la familia al frente. ¿Y pensaste que la solución era eliminar a tu propio padre? Pensé. Se detuvo porque no había ninguna oración que pudiera justificar lo que había hecho. Hablé en voz baja. ¿Saben qué es lo que más duele? Ninguno de los dos respondió. No es haberme perdido la boda. Es saber que mi asiento existía. Señalé los papeles. Tú lo regalaste. Emilia se puso de pie de repente. Saldré un momento. Caminó hacia el porche trasero. La puerta mosquitera se cerró detrás de ella. Daniel se quedó congelado en su silla. Por primera vez desde su llegada, parecía menos preocupado por la hipoteca y más asustado de en lo que se había convertido. Yo no estaba interesado en humillarlo. La vida ya lo estaba haciendo. Pero en el fondo, tenía la sensación de que el pago faltante de la hipoteca estaba a punto de convertirse en el problema más pequeño de su matrimonio. Emilia se quedó en mi porche trasero durante casi 15 minutos. Ni Daniel ni yo nos movimos. A través de la ventana de la cocina, podía verla de pie junto a la vieja cama de flores de Leticia. Las rosas florecían en un rojo brillante contra la cerca blanca. Leticia solía pasar horas cuidando esas flores. Ella creía que si cuidabas algo durante el tiempo suficiente, eventualmente florecería. A veces, las personas no eran tan diferentes. A veces, sí lo eran. Daniel finalmente levantó la mirada. Papá. No respondí. Sé que no merezco el perdón. No, dije en voz baja. No lo mereces. Tragó saliva con dificultad. Pero no quería humillarte. Crucé los brazos. Entonces, ¿qué era exactamente lo que querías? Buscó palabras que no existían. Yo solo. ¿Tú solo qué? No quería conflictos. Asentí lentamente. Así que evitar el conflicto significaba avergonzar a tu padre en su lugar. No se suponía que pasara en la puerta. No pude evitar suspirar. Daniel, ya sea que me rechazaras en la entrada principal o por correo electrónico una semana antes, no habría cambiado nada. Apartó la mirada. La decisión ya se había tomado. Unos momentos después, Emilia volvió a entrar. Sus ojos estaban rojos. Se sentó sin mirar a ninguno de los dos. Llamé a mi mamá. Daniel parecía sorprendido.
¿Por qué? Porque quería saber si ella lo sabía. ¿Y? Emilia miró al frente. No lo sabía. Él parpadeó. ¿Qué? Mis padres pensaron que querías mantener la ceremonia pequeña. Ella se volvió hacia él. No tenía ni idea de que tu propio padre no estaba invitado. Los hombros de Daniel cayeron. Mi papá me preguntó varias veces por qué tu padre no estaba en la cena de ensayo. La voz de Emilia se quebró. Le dije que me habías dicho que Ricardo no se sentía bien. Negó con la cabeza con incredulidad. Yo te defendí. La habitación se volvió dolorosamente silenciosa. Yo no estaba sorprendido. Cuando las personas mienten una vez, generalmente tienen que construir otra mentira para proteger la primera. Eventualmente, olvidan qué versión le contaron a quién. Emilia metió la mano en su bolso. Encontré algo más. Colocó varios estados de cuenta de tarjetas de crédito sobre la mesa. No los estaba buscando. Estaba tratando de encontrar nuestros papeles del seguro. Daniel supo de inmediato hacia dónde iba la conversación. Emilia, ¿no? Ella levantó un estado de cuenta. Explica esto. Había cargos de finos restaurantes de cortes de carne, hoteles de lujo, tiendas de ropa de diseñador, campos de golf. Daniel se frotó las sienes. ¿Puedo explicarlo? Por favor, hazlo. Se veía avergonzado. Parte de eso fue para entretener a los clientes. Emilia deslizó otro estado de cuenta hacia él. 68.250 pesos en una joyería. Él no dijo nada. ¿Negocios? Todavía nada. Me levanté en silencio. Esta no es mi conversación. Emilia me detuvo. No, Ricardo. Tú mereces escuchar esto. Daniel se veía absolutamente miserable. Finalmente, susurró, no quería que nadie pensara que yo no podía ser el proveedor. Emilia se le quedó mirando. Entonces, mientras tu padre pagaba nuestra hipoteca, tú fingías ser exitoso. Asintió. Pensé que el negocio se recuperaría cuando. No lo sé. Compraste relojes. Intentaba parecer exitoso. Compraste vacaciones. Pensé que las apariencias importaban. Emilia soltó una risa amarga. Importaban más que la honestidad. De repente entendí algo que me había molestado durante años. Daniel nunca había pedido más dinero porque no tenía que hacerlo. Ya sabía que yo resolvería silenciosamente el problema más grande cada mes. Eso lo dejaba libre para gastar lo que ganaba intentando impresionar a todos los demás. No porque fuera malo, sino porque se había vuelto adicto a las apariencias. Y yo, sin saberlo, había hecho posible esa adicción. Darme cuenta de eso dolió casi tanto como la boda. Emilia me miró. Ricardo, estoy tan avergonzada. Sonreí con tristeza. Tú no creaste esto. No, pero me beneficié de ello. No se equivocaba. Ya sea que hubiera sabido o no sobre la hipoteca, había vivido en la casa que mi dinero protegía. Miró hacia Daniel nuevamente. ¿Sabes qué es lo que más duele? Él no respondió. No confiaste en mí lo suficiente como para luchar juntos. Solo intentaba darte una vida mejor. Me estabas dando una vida falsa. Daniel de repente me miró. ¿Vas a dejar que perdamos la casa? Fue la primera pregunta que me había hecho esa mañana que no era sobre sí mismo. Había miedo en su voz. ¿Miedo real? Respondí con honestidad. No lo sé. Emilia parecía sorprendida. ¿No lo sabes? Pasé 3 años previniendo las consecuencias. Me recosté en mi silla. Tal vez es hora de que las consecuencias enseñen lo que yo no pude. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Ejecutarán la hipoteca. No mañana. Pero eventualmente. Podemos ponernos al corriente. Si tienes el dinero. Bajó la cabeza. No lo tengo. Por primera vez, admitió la verdad. El negocio no estaba simplemente lento. Estaba fracasando. Varios proyectos se habían quedado sin pagar.
Dos subcontratistas amenazaban con tomar acciones legales. Las tarjetas de crédito estaban casi al límite. La cuenta de cheques apenas cubría la nómina. Escuché sin interrumpir. 3 años antes, habría abierto mi chequera antes de que él terminara de hablar. Ahora, simplemente escuchaba. Cuando terminó, hice una sola pregunta. ¿Le has contado todo esto a Emilia? Negó con la cabeza. Emilia cerró los ojos. Entonces, la hipoteca no era el único secreto. No. Se veía exhausta. Me casé con un hombre. No me di cuenta de que me casé con una actuación. Esa tarde, se fueron juntos. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque nada lo había hecho. Cuando Daniel llegó a la puerta principal, se detuvo. Papá. Sí. Realmente lo siento. Creí que esta vez lo decía en serio, pero el arrepentimiento y la responsabilidad no son lo mismo. Lo sé. ¿Podemos arreglar esto? Miré más allá de él, hacia la cama de flores de Leticia. La confianza rota no se repara con promesas. Se repara con elecciones. Asintió lentamente. Lo entiendo. No estoy seguro de que lo hagas. Aceptó esa respuesta sin discutir. Por primera vez en años, se fue de mi casa sin pedirme nada. 3 días después, recibí una llamada telefónica inesperada. No era Daniel. Era un oficial de préstamos del banco local. Ella confirmó amablemente que yo ya no estaba haciendo los pagos de la hipoteca. Solo quería verificar que las transferencias recurrentes se han detenido permanentemente. Así es. Gracias, señor Herrera. Antes de colgar, dijo algo que se quedó conmigo. Los propietarios se han puesto en contacto con nosotros para solicitar una modificación por dificultades económicas. Entonces, ya no me estaban esperando. Finalmente estaban hablando con el banco, intentando resolver su propio problema. Eso era progreso. Pequeño, pero real. Salí a caminar esa tarde cargando una regadera. Las rosas de Leticia necesitaban ser regadas. Mientras vertía agua alrededor de sus raíces, me di cuenta de algo. El amor no siempre es darle a las personas lo que quieren. A veces, el amor significa hacerse a un lado para que puedan convertirse en las personas que siempre debieron ser. Ya sea que Daniel triunfara o fracasara a partir de aquí, finalmente dependería de él, no de mí. Pasaron cerca de 2 semanas antes de que volviera a saber de Daniel. Esta vez no envió mensajes de texto. No llamó. En una lluviosa tarde de jueves, llamó a mi puerta principal cargando una caja de cartón. Se veía diferente. No porque de repente se hubiera vuelto más joven o más saludable, sino porque la confianza, el tipo de confianza que siempre había parecido estar atada a ropa cara y zapatos lustrados, se había ido. Se veía honesto. ¿Puedo pasar? Asentí. Puso la caja sobre la mesa de mi cocina. Traje algunas cosas. Adentro había varios relojes caros, un maletín de cuero de diseñador, palos de golf, una tableta electrónica sin abrir, incluso una máquina de café expreso de alta gama. Lo miré. Limpiando la casa. Logró esbozar una débil sonrisa. Vendiendo todo lo que no es necesario. Cerré la caja. Es un buen comienzo. Asintió. No cubrirá mucho. No, pero ese no es el punto. Aceptó una taza de café y nos sentamos en silencio por un rato. Finalmente, habló. Me reuní con el banco. ¿Cómo te fue? Acordaron retrasar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Eso es bueno. Sí. Se detuvo. Si hacemos 3 pagos consecutivos. Asentí. Y pueden hacerlo. No lo sé. Por primera vez en años, no estaba fingiendo tener todas las respuestas. Por extraño que parezca, eso me dio esperanza. Unos días después, llamó Emilia. Ricardo, ¿te importaría reunirte conmigo para almorzar? Nos reunimos en un pequeño restaurante a medio camino entre nuestras casas. Nada lujoso, el tipo de lugar donde todos llamaban a la mesera por su nombre de pila. Se veía exhausta, pero decidida.
Quería decirte algo antes de que Daniel lo haga. Escuché. Vendí mi anillo de compromiso. Levanté la mirada. No tenías que hacerlo. Yo quería. Sonrió con tristeza. No fue el diamante lo que nos casó. ¿Qué hiciste con el dinero? Pagué 2 tarjetas de crédito. No pude evitar sonreír. A Leticia le habría gustado su respuesta. Emilia revolvió su té helado. ¿Estaba enojada? Lo sé. Pero ahora creo que entiendo algo. ¿Qué cosa? No estabas tratando de castigarnos. No. Nos estabas obligando a enfrentar la realidad. Exactamente. Asintió. Desearía que hubiéramos aprendido esa lección antes. Yo también. Durante el mes siguiente, escuché partes de la historia a través de amigos mutuos. Daniel había vendido una de las camionetas de su empresa, había cancelado la membresía del club de campo que nunca supe que tenía, y había dejado de arrendar equipos caros que apenas usaba. Incluso aceptó trabajos de remodelación él mismo en lugar de subcontratar todo. Una tarde, Francisco pasó por aquí después de ver a Daniel en una ferretería. «Sabes», dijo mientras me ayudaba a apilar leña, «tu muchacho estaba cargando madera en su propia camioneta». Así es. Nunca lo había visto hacer eso. Sonreí. Yo sí. Francisco soltó una carcajada. Tal vez finalmente se esté convirtiendo en un contratista en lugar de pretender ser dueño de un imperio. Luego vino otra sorpresa. Un sábado por la mañana, llamó Daniel. Papá. Buenos días. Necesito un favor. Esperé. No es dinero. Eso me hizo sonreír. Necesito un consejo. ¿Sobre qué? El banco quiere un presupuesto realista. Nunca he hecho uno. Has dirigido un negocio durante 10 años. Lo sé. Es que yo. Siempre asumiste que el próximo mes arreglaría este mes. Hubo un largo silencio. Sí. Ven a mi casa. Durante las siguientes 4 horas, nos sentamos en la mesa de mi comedor, rodeados de recibos, facturas, declaraciones de impuestos y libretas de apuntes. Le mostré algo que mi padre me había enseñado décadas atrás. Cada peso necesita un trabajo. Él rió. He escuchado a la gente decir eso. La mayoría de la gente no lo hace. Categorizamos cada gasto. Necesario, opcional, desperdicio. La pila de desperdicios creció de manera inquietante. Suscripciones de lujo, programas de computadora sin usar, cenas de negocios que nunca generaron clientes, una camioneta de lujo arrendada, 3 servicios de transmisión, membresías de gimnasios exclusivos que nadie usaba. Daniel se frotó la frente. No puedo creer que dejé que se pusiera así de mal. No ocurrió de la noche a la mañana. No, ocurrió una excusa a la vez. Me miró. Sueno como tú. Sonreí. Esa no es la peor cosa del mundo. Al terminar, preguntó en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuándo dejaste de pagar? ¿Intentabas lastimarme? Respondí honestamente. No. Parecía sorprendido. Estaba intentando dejar de lastimarme a mí mismo. Frunció el ceño. No entiendo. Pasé años creyendo que el amor significaba protegerte de cada consecuencia. Doblé cuidadosamente los papeles del presupuesto. Pero cada mes que resolvía tus problemas financieros, te daba permiso para no resolverlos tú mismo. Se quedó mirando la mesa durante mucho tiempo. Nunca lo vi de esa manera. Lo sé. Pensé que querías ayudar. Quería hacerlo, pero ayudar y ser permisivo no siempre es lo mismo. Una semana después, Daniel me invitó a un lugar. Papá, hay alguien que quiero que conozcas. Me llevó a uno de sus sitios de trabajo. No era un desarrollo de lujo, solo una casa modesta tipo rancho propiedad de una viuda anciana. Adentro, Daniel me presentó a la señora Álvarez. Ella sonrió cálidamente. Su hijo se niega a cobrarme de más. Daniel se vio avergonzado. Solo cobro lo que el trabajo realmente costó. La señora Álvarez rió.
Me dijo que prefería construir confianza que otra factura. Mientras caminábamos de vuelta afuera, lo miré de reojo. Eso es nuevo. Sonrió. He estado pensando en lo que dijiste. ¿En qué parte? Sobre el carácter. Lo miré confundido. Continuó. Mamá solía decirlo. Su voz se suavizó. El carácter no se mide por cómo tratas a las personas cuando todos te están mirando. Dejé de caminar. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo todo. Tragó saliva con dificultad. Simplemente olvidé vivir de acuerdo a ello. Esa noche, antes de irse de mi casa, Daniel colocó un sobre en la mesa de la cocina. ¿Qué es esto? Ábrelo después. Después de que se fue, lo hice. Adentro había una nota escrita a mano. No estaba escrita a máquina, no fue hecha a las prisas, estaba escrita a mano. Papá. Seguía preguntándome por qué nunca me gritaste. Ahora lo sé. El silencio me dio espacio para escuchar mis propios errores. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte la boda que merecías. Pero te prometo que nunca más tendrás que preguntarte cuál es tu lugar en mi vida. Quiero recuperar tu confianza. No comprarla. Con amor. Daniel. Doblé la carta cuidadosamente. Luego la coloqué dentro de la caja de recuerdos de nogal de Leticia. Por primera vez desde ese terrible día de la boda, finalmente contenía algo digno de ser guardado. El otoño llegó silenciosamente ese año. Los árboles de maple que bordeaban mi calle se tornaron en tonos anaranjados y carmesí. Y por primera vez en mucho tiempo, me encontré mirando hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. La sanación no ocurre de una sola vez. Ocurre con una conversación honesta, una decisión difícil y una promesa cumplida a la vez. Daniel estaba aprendiendo eso. Yo también. 3 meses después de la boda, recibí otra invitación por correo. Esta no estaba impresa por una costosa empresa de papelería. No estaba envuelta en listones. No estaba diseñada para impresionar a nadie. Era un simple sobre blanco. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Daniel. Adentro había una sola tarjeta. Papá, ¿vendrías a cenar el domingo? Ya te guardé un asiento. Sonreí antes incluso de darme cuenta de que estaba sonriendo. El domingo por la tarde, conduje de regreso a San Pedro Garza García. El mismo viaje de 4 horas, la misma carretera, la misma camioneta. Solo que esta vez, no llevaba un regalo de bodas. Llevaba la caja de recuerdos de nogal de Leticia. Cuando me estacioné en la entrada de la casa de Daniel, lo primero que noté fue lo que no estaba ahí. La camioneta de lujo había desaparecido. Los letreros del servicio de jardinería ya no estaban. Los costosos muebles de patio habían sido reemplazados por una sencilla mesa de picnic de madera. La casa se veía habitada, no preparada para exhibición. Emilia abrió la puerta principal antes de que yo llegara. Esta vez, no solo sonrió. Me abrazó. Me alegra mucho que hayas venido. ¿A mí también? Adentro, el olor a carne asada al horno llenaba la casa. Me recordó a las cenas de los domingos que Leticia solía preparar. Los nietos corrieron a la sala de estar. ¡Abuelo! No me había dado cuenta de cuánto había extrañado escuchar esa palabra. Emilia rió. Han estado preguntando toda la semana cuándo ibas a venir. Luego, Daniel entró a la habitación. Se veía más saludable, no más rico, más saludable. No llevaba una chaqueta de diseñador, solo pantalones de mezclilla y una camisa de franela con aserrín aún aferrado a una manga. Se parecía más al joven que solía ayudarme a construir cercas que al hombre de negocios que había pasado años fingiendo ser otra persona. Sin decir una palabra, me entregó una fotografía enmarcada. Era su retrato de bodas. Lo reconocí de inmediato. Solo que algo era diferente. La fotografía original mostraba a Daniel y Emilia de pie entre los padres de ella. Esta versión había sido editada profesionalmente, no para reescribir la historia, sino para crear el recuerdo que debimos haber compartido. Ahí estaba yo, de pie junto a mi hijo, exactamente donde debería haber estado. Levanté la mirada.
Los ojos de Daniel ya estaban húmedos. Sé que no es real. No, dije suavemente. No lo es. No puedo cambiar lo que pasó. Lo sé. Pero quería que supieras. Su voz se quebró. Ahí es donde siempre perteneciste. Dejé el marco sobre la mesa. Luego abracé a mi hijo por primera vez en años. Ninguno de los dos dijo nada. A veces, el silencio finalmente dice lo correcto. La cena fue sencilla. Carne asada al horno, puré de papas, ejotes, panecillos caseros. Sin servicios de banquetería, sin candelabros de cristal, sin plano de distribución de asientos, solo familia. Al terminar el postre, Daniel se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara. Me gustaría decir algo. Todos lo miraron, incluidos los padres de Emilia. Le debo una disculpa a alguien. Me miró directamente. Cuando planeé nuestra boda, me importó más impresionar a la gente que honrar al hombre que pasó su vida cuidando de mí. La habitación se quedó completamente en silencio. Me convencí de que las apariencias importaban. Pensé que el éxito significaba verse exitoso. Estaba equivocado. Hizo una pausa. El hombre más fuerte que conozco condujo 4 horas para celebrarme. Y yo lo dejé afuera. Emilia le tomó la mano. Me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Luego se volvió hacia sus suegros. También les debo una disculpa a ustedes. El padre de ella frunció el ceño. Daniel continuó, los culpé a todos ustedes por decisiones que nunca tomaron. El padre de Emilia se puso de pie lentamente. Me pregunté dónde estaba Ricardo ese día. Debí haber preguntado con más insistencia. Caminó cruzando la habitación, extendió su mano hacia mí. Lo siento. Se la estreché. Yo también. Ya no quedaba nada de amargura, solo tristeza por el tiempo que nunca recuperaríamos. Después de la cena, Daniel y yo nos sentamos en el porche trasero mientras los niños jugaban en el patio. El banco aprobó la modificación, dijo. Felicidades. Hemos hecho cada pago nosotros mismos. Sé que lo han hecho. Sonrió. ¿Cómo? Le pregunté a Mariana. Río. Todavía tienes contactos. Tengo amigos. Miró hacia el patio. Casi te pregunto si empezarías a ayudar de nuevo. Levanté una ceja. Casi. Me di cuenta de algo. ¿De qué? Si te lo pedía, estaría demostrando que no había aprendido nada. Asentí. ¿Has aprendido? Así es. Terminaremos de pagar la casa nosotros mismos. Te creo. Y cuando lo hagamos, sonrió, te llevaré de vacaciones. Me reí. Siempre y cuando sea un viaje de ida y vuelta. Por un segundo, pareció confundido. Luego estalló en carcajadas. Yo también lo hice. Fue la primera vez que nos reíamos juntos en muchísimo tiempo. Antes de conducir a casa, Daniel me acompañó a mi camioneta. Justo cuando abría la puerta del conductor, me detuvo. Papá. Sí. Solía pensar que el éxito era ser dueño de una casa más grande. Miró hacia atrás, hacia el porche, donde Emilia y los niños se despedían con la mano. Ahora creo que el éxito es que las personas que amas sigan dispuestas a contestarte el teléfono. Apoyé una mano en su hombro. No desperdicies esa lección. No lo haré. Cuando llegué a casa esa noche, llevé la caja de recuerdos de Nogal a mi sala de estar. Adentro estaban las tarjetas de recetas de Leticia y la carta escrita a mano por Daniel. Agregué una cosa más, la nueva fotografía familiar. No porque borrara el viejo dolor. Nada podría hacerlo jamás. Sino porque me recordaba que el perdón no borra el pasado, le da una oportunidad al futuro. Leticia solía decir que las familias no se mantienen unidas por la perfección. Resoplas se mantienen unidas por la humildad. Alguien tiene que admitir que se equivocó. Alguien tiene que elegir el perdón. Y ambas decisiones requieren valor. Si estás escuchando esta historia el día de hoy, tal vez haya alguien en tu propia vida a quien has estado dando por sentado, o alguien a quien has estado esperando para perdonar. No esperes a una boda,
Un funeral o una crisis para recordarte lo que realmente importa. Dile a las personas que las amas mientras aún estén aquí para escucharlo. Y si esta historia tocó tu corazón, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento que cambió a tu familia para siempre? Comparte tu historia si te sientes cómodo haciéndolo. Y si te gustaría escuchar más historias sobre segundas oportunidades familiares y justicia silenciosa, considera suscribirte y unirte a nosotros para la próxima. Gracias por pasar este tiempo conmigo.